Este proyecto que vamos a hacer acá es sobre controles de usuario, solo que para ASP.NET. En este caso tenemos dos tipos de controles. Los que son un control de servidor, que normalmente son aquellos controles o herramientas que se utilizan en los proyectos múltiples, que se conectan directamente con el servidor, se utilizan para interactuar con el propio servidor. Y también tenemos controles de usuarios hechos a partir de proyectos en este caso podríamos llamarle un control de usuario o un control de servidor propiamente dicho. Control de servidor, por ejemplo, de listado. Solo se nos va a crear un pequeño proyecto en el que tendremos por datos simplemente un compilado que nos va a generar un DLL. Ese DLL se puede agregar a los cuadros de herramienta que usemos después más adelante. En este caso nuestro compilado podría llamarse por ejemplo un carrito de comprar. Nos ahorra bastante el uso en grandes proyectos de controles repetitivos. Un control de servidor es normalmente todo aquel control o herramienta que usemos que conecte directamente con el servidor, aquel control que puede usarse y puede definirse en clase como una clase. Por eso el control de servidor es exactamente eso, una clase que se puede compilar para poder ser usado por el servidor. En este caso nuestros controles de usuario en el lado del servidor, simplemente como al ser una clase es puro código, y tenemos también los controles de usuario que se crean dentro del mismo proyecto. Agregar nuevo elemento o web user control, que sería lo mismo, más rápido acá del Visual Studio 2012, y agregamos web user control. Es un control de servidor, como vemos acá, solo que creado mediante un diseñador visual. O sea, es más interactivo y más fácil de hacer, pero el único detalle es que solo se puede usar dentro del propio proyecto. Es decir, este ámbito de acá nada más. Este es un proyecto, este es otro, son compilados de proyectos. Son lo que en realidad el control de servidor sería lo que llamamos acá un nuevo proyecto de biblioteca de clases, solo que con las extensiones y las referencias hacia el control del servidor, porque tenemos también, no se olviden, los controles de HTML, los cuales simplemente se utilizan para las páginas y no tienen ningún uso dentro mejor dicho, no tienen ningún control dentro de uso directo dentro de la programación en la clase de nuestro proyecto que hagamos. Ahora, como ya estábamos hablando, un control de servidor se crea de esta manera en MS3, ante el cual simplemente si estuvieran mal acá o cualquier cosa, en el nombre del ensamblado es el nombre como va a quedar al final de nuestro proyecto. Es decir, en el punto bin, acá se creará un punto DLL con nuestros nombres. Acá tenemos una biblioteca de controles o una biblioteca de clases, como es en los formatos de proyectos de escritorio. Ahora,
Todo lo que utilizamos acá, estos son las referencias más que suficientes para poder trabajar bien con controles web. Ahora, lo básico que necesitamos usar y hacer es esto acá. En principio esto acá no lo necesitamos. Ahora, lo primero que necesitamos hacer es crear nuestros propios, ver qué vamos a usar dentro de ese control. Por ejemplo, tenemos tenemos lo que son los controles. Ya yo tengo compilado acá todo, ya tengo escrito todo lo necesario. Ya me da el lujo de estar documentando todo lo que son los controles. En este caso nosotros lo estamos llamando con los eventos propios de cada tipo, de cada clase. Porque si creamos, por ejemplo, un control sin los eventos, nosotros tendríamos que crear los eventos desde cero, ya con sus distintivos parámetros. Es decir, crearemos un private o un public event o public custom event. En este caso no necesitamos simplemente directo. Vamos a usar un SQL Data Source para jalar los datos, el Grid View para mostrarlos y poder usar la selección de filas más eficientemente, el botón para poder dar la búsqueda, un label donde vamos a mostrar simplemente para indicar dónde se debe buscar, el textbox de búsqueda de introducción de la búsqueda en la lista, y en control parameter, que es el que vamos a utilizar como control dentro del SQL Data Source para poder actualizar las listas en el Grid View. Eso es para hacer un poco más ágil y transparente las búsquedas y el uso de todo. Ahora, dentro tenemos la declaración de los métodos de las propiedades. De los controles. Aquí tenemos todas las que son las propiedades. En este caso, nuestras propiedades que vamos a utilizar en esta clase son aquellas propiedades que tienen uso como un propio control. Cada control tiene sus propiedades públicas para poder acceder. Es decir, nosotros tenemos un control de usuario. Cada objeto, cada control tiene sus propiedades. Estas propiedades que se declaran acá llevan siempre esta etiqueta. Esta pequeña etiqueta indica, como su propio nombre especifica, si el miembro se usa normalmente para el enlace. Es decir, si se va a poner en la lista de propiedades indexadas acá. También veremos la categoría. En este caso, cuando lo hacemos por categorías, tenemos la categoría de comportamiento de datos. Nosotros podemos crear nuestra propia categoría y asignar esta propiedad a esa categoría. El default data source, el default value, que es el valor por defecto que va a llevar. En este caso es el correspondiente a estos datos. Y tenemos la descripción para que el usuario final pueda saber para qué se utilizan en este caso. Si nosotros ponemos, por ejemplo, un item type, vemos que es el nombre del tipo de modelo para utilizar el select method, el insert method, todo eso, neutralizar, o los métodos si es que nosotros creáramos en nuestra clase algún método específico para utilizar directamente. Si es que no lo queremos crear o crear directamente con doble clic, por ejemplo, o con los eventos. Vale. Nuestro control de servidor, en este caso vamos a utilizar la cadena de conexión que va a ser utilizada en el SQL Data Source, que hemos declarado un SQL Data Source 1 simplemente como por defecto.
el valor que vamos a poner. En este caso siempre vamos a utilizar string. Después tenemos, lo primero que tenemos que ver es que antes de utilizar esto, si dentro de esta clase el control a la hora de ponerlo en el formulario final ya está instanciado. Si no fuera así, entonces para eso utilizamos el método ensureShield_control, lo cual, como su propia descripción dice, determina si el control, o sea, si este control SQL Data Source 1 ya está creado, o en todo caso los crea. Ahora, cuando nosotros creamos un control de servidor, normalmente es para un único control, es decir, un único objeto que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si o un SQL Data Source específico con algunos métodos, o un grid view específico. Pero si vamos a crear un control de servidor con varios controles añadidos o anidados, vamos a ver varios, estos controles pasan a llamarse, en términos de programación, controles secundarios. Por eso vemos que si dentro de esta clase control tenemos todos los varios controles, vamos a tener que llamar y verificar que estos controles secundarios, en este caso el SQL Data Source 1, esté creado. Y si no, lo crea y llama los valores. Igualmente, para que el usuario final pueda controlar los comandos, en este caso la selección a su base de datos, nosotros por defecto, para poder probarlo, ya estamos añadiendo los parámetros. En este caso, para mi cadena de conexión a la nombre de la computadora, pueden poner localhost también, igual en el caso, para poder dar un poquito más de seguridad y no vean el nombre de la computadora. E igualmente el nombre de la base de datos. Todo lo por defecto que nos utilizaría. Eso sí, nosotros estamos utilizando para actualizar las listas el comando like, que va a ir por este parámetro desproducto. En este caso, como nuestra propia descripción dice, la consulta SQL de like con un like. Ahora, ese comando de selección va a apropiar el SQL Data Source, y para los parámetros, en este caso un parámetro de control, que lo vamos a añadir más adelante dentro del SQL Data Source para poder filtrar los datos por en el text box. En este caso vamos a ver qué valor estamos añadiendo en ese parámetro, el nombre del valor. En este caso el nombre del valor va a ser el desproducto. El desproducto, que viene a ser este valor que se está buscando. Por este valor, en este caso la variable ya por los propios métodos, y como está llamando con eventos el SQL Data Source, y que estamos creando el tipo control, con sus propios eventos ya va a llamar y controlar todos sus procesos. Ahora, solo vamos a utilizar esos tres parámetros básicos. Ya después podemos ir mejorando este producto final. Ahora, como único evento, en mi caso, solo vamos a necesitar de un evento. En este caso, de un único evento en mi evento, podemos poner lo que queramos, ya saben, el valor por defecto ninguno, porque no vamos a tener ningún método exacto ningún método exacto para controlar este evento, y simplemente es el llamado del usuario cuando clique en un botón, en este caso para el botón seleccionar del Data Grid View. Clique un botón seleccionar del Data Grid, o del Grid View, que en este caso así se llama este control acá, o como un control de web. Simplemente vamos a el evento public event seleccionar, y vamos a enviarles los métodos del objeto que se está enviando, desde qué objeto, y el evento propio, el que está pasando, por el cual se va a pasar. Después tenemos nuestros métodos propios que estamos utilizando.
los cuales van a ser como en cualquier clase. Nosotros podemos crear métodos propios para especificar o realizar cualquier tarea que queramos por defecto. En este caso estos métodos simplemente va a ser a la hora de seleccionar en el Data Grid View, en el Grid View, los datos. Bueno, a la hora de hacer del seleccionar clic, vamos a enviar este parámetro, este evento. Vamos a llamar ahí mismo al evento seleccionar. Después tenemos el botón, a la hora que hacemos clic en el botón buscar. En este caso este método va a ser llamado a la hora de que se dé el evento del botón buscar clic. Ya este método es el que controla este método es el que controla los eventos de este botón. Ya como nosotros lo estamos llamando con todos los eventos necesarios, ya no se nos hace un problema. Simplemente tenemos el botón buscar y vamos, por ejemplo, a declarar las declaraciones que estén ahí. En este caso se ha creado nuevamente porque ya lo había borrado acá. Pero por ejemplo, si no tuviéramos seleccionado estos eventos, botón buscar, no nos va a aparecer acá. Es decir, acá simplemente aparecen aquellos métodos que ya tengan todos esos eventos definidos. Y si quisiéramos crear un evento específico para un método, para un control específico, tenemos que crear un controlador de ese evento. Esos controladores son los métodos. Por ejemplo, ahí tendríamos que crear un evento en el que, por ejemplo, sería declarado public custom event. Este es un evento que tiene código adicional especializado, o sea, podemos personalizar este evento y le damos el nombre que queramos, un evento personal. Estos métodos usualmente son es del tipo o regresa un event handler que representa el controlar los eventos, que normalmente son delegados. Y vemos que es como si creáramos una propiedad. Tiene sus setGets, en este caso es para agregar las cabeceras o removerlas hacia un control. Y qué va a realizar a la hora que se llame el evento. Eso simplemente los paramos y podemos personalizar nuestro evento, creamos los métodos de llamadas, pero como es en nuestro caso, queremos agilizar todo. Ahora, este método simplemente va a ser para una llamada al evento a la hora de seleccionar. Al hacer clic en nuestro seleccionar del Data Grid View, o del Grid View, perdón, al botón buscar, como ya lo vemos, es el método controlador del evento del botón buscar, el evento click. En este caso nosotros vamos simplemente a actualizar los datos que pueda contener el Grid View. Como estamos actualizando a partir de un data source, y este es simplemente prueba que estaba haciendo anteriormente. Y tenemos un método propio en este caso, que no tenga que ver nada de ser controlado con los controles anteriormente creados. En este caso simplemente va a ser un método para llamar al código. Este método sí se puede reconfigurar o rehacer.
para llamar a todos los datos o puede o mediante variables públicas ir pasándolos o por sesiones pasar los datos de la fila seleccionada. En este caso simplemente como nosotros queremos pasar de la fila seleccionada el código, simplemente es para mostrar que si funcionará este control de usuario. Simplemente queremos pasar el código, vamos a hacer eso, pero es para una función rápida, para muestra rápida. Esta es cuestión del programador final. Y para poder cargar poder mostrar en pantalla y cargar todo, vamos a necesitar de estos datos. Disculpen, estos códigos necesarios. Ahora, ¿de qué pasa esto? ¿De qué basa esto? Simplemente es a la hora para crear los controles secundarios, a la hora de inicializar los controles. O sea, nosotros arrastramos nuestro control de aquí hacia nuestro formulario. Desde nuestro cuadro de herramientas arrastramos nuestro control al formulario y se supone que vamos a crear se tienen que crear todos esos controles secundarios que estamos añadiendo como un único control. Todos esos controles tienen que crearse de alguna manera con valores por defecto, en nuestro caso. Entonces simplemente le estamos dando los parámetros necesarios. Vamos a crear el control y vamos a darle, por ejemplo, qué es lo que va a contener, el dato buscar, el ID, nuestro ID, igualmente para los TXT, para el botón buscar. Ahora, tenemos que tener en cuenta que para crear a la hora que se crean nuestros controles, siempre el Visual Studio lee de manera consecutiva los datos, todos los datos que se le están enviando. Por eso primero tenemos que limpiar, vaya a ser que esté en algún control parecido. Esto ya tendremos que verificar después. Vaya a ser que nos dañe algún formulario o parte del formulario que ya hayamos construido. Ahora, tenemos que construir primero el parámetro, porque este parámetro es el que va a ir asignado dentro del data source, y este data source va a ser el que va a estar llamado va a ser llamado por el grid view. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de crear estos controles, y para futuros controles también que vayamos a crear o para proyectos propios, tenemos que tener eso en cuenta. En nuestro caso, estoy inicializando todos los parámetros de este parámetro control. En este caso, el ID del control que va o del control que vamos a estar oyendo, por así decirlo, para pasar los datos, o a la hora que le damos del data view, en este caso desde el TXT búsqueda, que es acá, de nuestro TXT búsqueda. Cuando se oiga de este objeto, simplemente vamos a ver que los parámetros de escucha van a ser en dirección de entrada nada más. También va componiendo un poco de seguridad, y el valor por defecto lo ponemos el porcentaje, porque en nuestra consulta SQL, a la hora de seleccionar, cuando usamos el like, recuerden que cuando ponemos un porcentaje como entrada, va a llamar todos los datos, y como base para nuestra carga inicial. Y acá el parámetro de la consulta SQL, y el tipo del parámetro, que es un tipo. En este caso, ¿qué es lo que estamos oyendo desde este control? En este caso, en nuestro TXT, es como dijéramos txtbúsqueda.text. Ese es el property name. Para eso sirve. Si por ejemplo quisiéramos escuchar de algún otro parámetro, algún otro dato, por ejemplo, ahí fuéramos hacia los datos del parámetro, o del control que digo, y fuéramos hacia su propiedad.
Este es el nombre de la propiedad de este control que estamos usando. El tamaño del parámetro, que es simplemente para que se muestre, y el type code, que es el tipo del código que se está enviando. Ahora, a la hora de crear nuestro data source, SQL data source en este caso, va a ser para controlar. Bueno, vamos a poner el ID y estos dos parámetros que son los que están estas dos propiedades que digo, que son las que están que vamos a poder manipular, al igual que este acá, en las propiedades que hemos creado acá arriba. Ahora, en el SQL Data Source tenemos los parámetros a seleccionar. Ahí vamos a agregar este parámetro, y después vamos a crear el grid view añadiéndole su ID, su data source. En este caso, como se crea primero SQL Data Source, tenemos que enviar esto. Ahora, el grid view allow padding es para añadir la paginación, es decir, cuando se tienen demasiados datos, añadimos esto de acá, esta opción para paginar, simplemente con los valores por defectos y el autogenerar el botón de selección, para que podamos usar también, como el propio nombre lo dice, la parte de seleccionar. Ese es un botón. Y después le agregamos la cabecera. En este caso, este ha sido simplemente como prueba, porque podríamos llamar a este método a este control grid view data source seleccionar click. Podríamos haberlo puesto desde acá nada más, que se ve con el evento del grid view datos selected index change, es decir, cuando se selecciona, se cambia de índice, o cuando se hace un clic en el botón seleccionar, podríamos haberlo puesto acá para que escuche directamente y ya no estar haciendo esta parte. Pero simplemente ha sido como una prueba, para que vean las maneras en cómo se pueden declarar métodos y escucharlos, y hacer un control de un evento. Es decir, para este evento, es decir, a este control añadimos este evento. Es decir, ahí podríamos hacer esto, no habría problema. Es decir, estamos creando un evento y agregar los datos seleccionados. Pero como necesitamos todo esto que quede claro igualmente con eventos. En este caso están como estaba diciendo. Y vamos añadiendo a la clase los controles cuando ya se rastre al formulario final. Estos controles, recuerden que simplemente agregamos los controles como un parámetro, no es un control, no se agrega, tendría otro código. Ahora, para poder hacer que se muestre en la pantalla final, es decir, nosotros arrastramos y que se muestre acá, ya hay dos maneras. Si es un control único, a partir de nuestro código anterior que hemos borrado, ahí hay un que es un render control, si no me equivoco el método, y ese método renderiza el único control, pero en este caso estamos renderizando todo el control, todos los controles secundarios. No es que utilizamos los valores por defecto, pero utilizando código
desde el punto render en tag en este caso, en término de la
Al principio no aparece. Listo. Es como yo lo voy a utilizar después. A la hora de utilizar mis controles, yo voy a mis propiedades, que era mi categoría que yo había hecho. Vamos a ver, aquí vemos proyecto cs.server control 1. Este que era, vemos acá el subguión. Con esto podrían realizar también bastantes mejoras significativas a su proyecto cuando ya se clases y subclases en cada biblioteca y librerías. Nosotros, como vemos, tenemos una cadena de conexión que podemos manipularla de acuerdo a cada servidor, el parámetro y la cadena de selección. En este caso también tenemos, por la compilación anterior, lo había dejado en público y podemos prácticamente manipular los datos de acá. Lo había hecho para poder manipular en las pruebas anteriores. Y acá vemos nuestras descripciones que le hemos ido agregando. Igualmente en los eventos, en mi evento, el evento seleccionado que había creado, en este caso no tiene ningún método que lo controle. Ahora, cuando nosotros vayamos a nuestro código, vamos a tener
eh, pequeños métodos, parte de cargas. Cuando nosotros, en nuestro caso, cuando nosotros vamos a llamar a la búsqueda, nuestro server control 1 tiene los métodos del botón buscar. Este método del botón buscar siempre va a actualizar la lista, y esa lista se actualiza cada vez que se tiene que cargar la página. Por eso lo llamamos acá. Ahora, cuando nosotros tenemos que pasar disculpen. Ahora, nosotros también vamos a crear nuestros propios métodos. En este caso es de a la hora de dar clic en el seleccionar, con nuestro evento que hemos creado, se supone que va a llamar a la hora de este método. Se llama a la hora de seleccionar en el propio a la hora del evento del selecting in the chain, o sea, cuando seleccionamos un índice. Allí nosotros, ¿qué es lo que queremos? En este caso queremos, nosotros quisiéramos hacer una prueba básica que esté seleccionado, en este caso el producto, y para ello, para el código, nosotros hemos creado nuestro método código, que si mal no recordamos, retornaba un string, que es más que la selección del texto de la celda, de la fila seleccionada, a modo de seguridad. En este caso, por así decirlo. Ahora, si nosotros ejecutamos va a estar llamando a los datos de ello, va a estar llamando a nuestra base de datos TAIS en la tabla productos. Bueno, de nuestra tabla productos y aquí está el resultado. En este caso base, estamos llamando, no se olviden, a las propiedades. Solamente estamos seleccionando el código del producto y, como vemos, solo el código producto y la descripción de la tabla productos a esta base de datos TAIS. Y ahí lo vemos, el producto, el código, y a ver si funciona.
los productos con E. Ahí está. Actualiza los datos porque estamos escuchando de este textbox, estamos oyendo, estamos enviando los nuevos datos al data source y cuando damos en clic en buscar actualiza la página mostrando nuevamente las del data list, simplemente los datos que ya tiene nuevamente el SQL data source. Y si seleccionáramos un producto, por ejemplo, si no pusiéramos nada, va a enviar el parámetro porcentaje, que obviamente llama a todos los datos, como pudiéramos ver acá, si ejecutamos esa consulta. Eh, por ejemplo, y ahí vemos, me faltaba el paréntesis, y vemos que tenemos los mismos datos. Ahora, por ejemplo, si nosotros enviáramos simplemente la H, pero no va a poner el chat, y ahí vemos, usted ha seleccionado el producto P001, nada más, y vemos, y eso sería suficiente con cambiar la función para poder nuestra función que estamos creando sería suficiente si lo pudiéramos hacer crearla un método para sobreescribir y llamar a los datos necesarios de este grid view. Con eso sería suficiente. Ya sería cuestión de modificar. Este control simplemente es para mostrar que puede funcionar en otros ámbitos. Por ejemplo, si fuéramos a usar las categorías vemos que también tiene datos, pero vamos a usar otra base de datos. Del Nordwing, las categorías. Para esto, por ejemplo, sería suficiente seleccionar la fila, las columnas, Nordwing, para categorías y seleccionamos, por ejemplo, el category D con el category name en el category. Si ejecutamos, listo, por ejemplo, lo pasamos acá y pusiéramos el category name
y en este caso cambiamos la base de datos al nombre. Hacemos una prueba y vemos que está en orden. Vamos a usar el category name y el parámetro que sea. Probemos. Y así vemos. Este es seleccionado el producto. Está seleccionado el producto 2. Y ahí vemos. Usable con cualquier base de datos. Gracias. El proyecto es presentado por Peralta Infante Walter, Purizaga Martínez Gerson y Urbina Núñez José.